¿Qué tal amigos del Tiempo Deportivo? Porque el deporte merece un tiempo. Soy José Pablo Andrino y les llevaré lo más relevante que dejó el torneo Apertura 2020-2021. Una pandemia que vino a cambiar el rumbo deportivo a nivel nacional, y esto vino a afectar también a lo que es el fútbol guatemalteco. Estadios vacíos, sin acceso al público, partidos donde siempre tienden los equipos a llevar buena cantidad de público cuando reciben a Municipal o reciben el caso de Comunicaciones, pero esta vez no pudo ser posible por las restricciones por una pandemia que vino a afectar todo el rumbo futbolístico, no solo aquí en Guatemala, sino que a nivel internacional. Y esto vino también a cambiar el formato de competencia en este torneo. Y es que normalmente nos acostumbramos a tener juego donde todos se jugaban contra todos. Ahora fueron divididos por sectores, divididos por sector A y por sector B. El sector A estaba conformado por el equipo de Comunicaciones, Malacateco, Xelajú, Antigua, Iztapa y Santa Lucía, mientras que el grupo B lo conformaba Municipal, Cobán Imperial, Guastatoya, Achuapa, Sanarate y Zacachispas. Y así se fueron jugando 10 jornadas tanto del grupo A en el grupo B, jugándose partido ida y vuelta. De ahí se jugarían 6 partidos a una sola vuelta, y para el siguiente torneo se estaría disputando la segunda vuelta de lo que serían los partidos del grupo A y el grupo B. De ahí se estarían clasificando los 8 mejores que sumaran mayor cantidad de puntos a lo que sería la hexagonal final para pelear por este torneo Apertura 2020-2021. Y es que vamos a hablar de lo que sucedió con cada uno de los equipos en este presente torneo. Y es que Zacachispas, que atravesó algunos problemas económicos en el certamen, terminó en el fondo de la tabla, no sacó los resultados esperados, y al final se vio reflejado en la tabla de posiciones en la posición que quedó este equipo. Mientras que Deportivo Sanarate, sabemos que desde que empezó el torneo pasado, que no llegó a concluirse, Sanarate ya presentaba una serie de problemas por laudos económicos a varios de sus jugadores. Estaba si se podía o no contratar a jugadores para esta plantilla. Al fin de cuentas se lograron hacer algunas incorporaciones. Se trae al Chato Castillo, de ahí hay algunos cambios en el equipo de Sanarate. Y al final de cuentas este equipo todavía no está salvado del descenso, todavía está en zona roja para pelear y salvarse de esta categoría. Del equipo de Santa Lucía, que tampoco quedó muy lejos de esta zona, y es que a muy pocos puntos de los equipos de Sanarate y Zacachispas. Achuapa fue un equipo que también presentó cosas interesantes. Se vio un equipo más regular que con respecto a Santa Lucía, Sanarate, Zacachispas, más solvente con sus jugadores, pero tampoco es que haya sacado unos resultados para poder pelear. Me parece que sí está un poco alejado de la zona de descenso, sí logró acaparar bastantes puntos para estar un poco alejados, pero si no hace las cosas, si se presentan las cosas como se dieron en el torneo anterior, me parece que Achuapa no tiene las cosas definidas si quiere permanecer un año más en Liga Mayor. Y esperemos que Achuapa, se vio muy buenas manos la de el técnico actual que tiene el equipo de Marlon Iván León. Me parece que contrataciones importantes para solventar la situación. Incluso Achuapa estuvo a punto de meterse, estuvo
a pocos goles de meterse a la instancia final. Al final no se logra. Ahora hablando un poquito de Deportivo Iztapa, y es que Deportivo Iztapa fue el equipo que al final de cuentas se logra meter en las fases finales, y es que pero logra meterse en la última casilla de la octava final y se le toca enfrentar a Municipal. Y yo creo que de todos los equipos que avanzaban a este se miraba como el más flojo en su nivel futbolístico, y se vio demostrado ante Municipal, un equipo escarlata demasiado superior al equipo del Puerto, que se vio doblegado por un global de 6-2, venciendo 3-1 en el partido de ida como en el partido de vuelta. Una serie que creo que fue demasiado superior el equipo de Municipal. Mientras que el equipo de Antigua Guatemala, me parece que después de tener una racha de malos resultados, viene un técnico de los Estados Unidos a solventar un poquito la situación, a pesar de que no encontraba el delantero que quería este equipo. No encontraba un jugador, incluso Robin Bentancur tomando esta posición muchas veces, ya que no encontraban a un delantero que pudiera hacer las cosas para lo que es el equipo de Antigua Guatemala. La verdad que este estratega estadounidense hizo muy bien las cosas. Yo creo que al final de cuentas este equipo termina siendo eliminado por la tabla de posiciones ante Municipal, pasando muy bien por encima de Comunicaciones, que se vio muy mal en ese partido de vuelta contra Antigua Guatemala. De ahí, hablando un poquito de Guastatoya, creo que un torneo muy bueno para el equipo de Guastatoya, que no fue una cosa sencilla. Al principio se contaba con el colombiano William Zapata y varios nacionales que vinieron a formar a este equipo con el técnico Fabricio Benítez, pero lamentablemente con este técnico y los jugadores que estaban al mando de este director técnico no se le dieron las cosas. Luego llega Coito Oliveira a tomar los riendos de este equipo y cambia totalmente la situación. Incluso le hicieron una limpia cuando este técnico llegó, y es que se fueron varios jugadores del extranjero y también como nacionales. El caso del colombiano, como bien lo mencionaba, y también como bien lo decía Fabricio Benítez, que había tenido importantes actuaciones con Cobán Imperial. Al final, por estos malos resultados, viene Coito Oliveira a sustituirlo. Trae a Maximiliano Lombardi, un jugador que conoce muy bien en Comunicaciones, le da la oportunidad, y al final algo que se ve acostumbrado a este técnico, a unir grupo, a mostrarles anímicamente, a mejorarlos, ese ánimo, darles esa alegría, darles todo lo que ellos pueden dar, demostrarles y creer en ellos que ellos pueden lograrlo a pesar de no tener jugadores de máxima categoría. Yo creo que un tridente ofensivo que formó Coito Oliveira, yo creo que al final solvente para resolver varias situaciones, a pesar de que muchas veces también eso fue un factor muy importante, y es que Luis Martínez estuvo de baja mucho tiempo. Al final logra darle forma a este jugador, y eso termina dándole el campeonato a Deportivo Guastatoya. Marvin Ceballos, Jorge Vargas, Landín. Yo creo que ese cambio entre Marvin Ceballos, Jorge Vargas
Creo que fue muy interesante cómo logró unir al grupo y saber cuándo meter a tal jugador para sacar los importantes triunfos, como fue el de Municipal contra Xelajú también, y dejando a Cobán Imperial. Ahora Xelajú, Mario Camposeco empezó teniendo una serie de problemas al principio. Su técnico que en 2 ocasiones daba positivo por COVID-19, y estamos hablando del caso ex técnico también de la selección guatemalteca, Claverí, que no tuvo un buen torneo. De ahí viene al segundo al cargo, a tomar las riendas del equipo de Xelajú, y al final de cuentas yo creo que termina siendo un rescatable torneo, metiendo a Xelajú hasta la 5ª casilla, pasando muy bien por Deportivo Malacateco en los cuartos de final. Luego le toca enfrentar a un equipo de Guastatoya muy bien formado estructuralmente, muy bien. Yo creo que al final de cuentas Xelajú le termina pasando la falta de experiencia del técnico que actualmente tenía. Algunos jugadores jóvenes que todavía faltaba demostrar por qué estaban en Xelajú, no demostraron que por qué estaban en ese equipo. Les faltó más experiencia en este tipo de circunstancias, y eso también te termina perjudicando también, porque yo creo que hay jugadores que tienen el calibre por la cantidad de minutos o experiencias de estar en estas instancias finales, que le termina perjudicando a Xelajú Mario Camposeco. Y eso no solo es a nivel jugadores, sino que también la experiencia del técnico, cómo aplicarla a los jugadores, eso le termina perjudicando al equipo de Xelajú. Ahora Malacateco, como bien le decía, un torneo regular. Yo creo que fue uno de los equipos más regulares del torneo. Lamentablemente, a la hora cuando se enfrenta a Xelajú le pasó totalmente por encima en el partido, tanto de ida como de vuelta, y al final de cuentas el equipo de Malacateco es eliminado en primera ronda. De ahí Cobán Imperial que nuevamente se queda otra vez por manos de Deportivo Guastatoya. Recordemos que ya había sucedido una vez que el equipo de Cobán Imperial caía en manos de Guastatoya, donde recordamos que fue la última vez, fue uno de los caminos cuando el equipo de Guastatoya quedó campeón. Así que Cobán otra vez queda en deuda con su público, y siempre con la expectativa de dar algo más. Creo que con los jugadores que llevaba se esperaba algo más de Guastatoya, por lo menos para vencer a Deportivo Guastatoya, que se vio muy superior al equipo de Cobán Imperial. Y al final de cuentas fútbol es fútbol, ¿no? Y Guastatoya dejó fuera a Cobán, que nuevamente, a pesar de que siempre trata de llevar a los mejores jugadores, no se le dan las cosas. No sé si no han encontrado el técnico ideal para afrontar este tipo de compromisos. Y ahora en el caso de Comunicaciones, me parece que un torneo muy bueno, tuvo sus fases buenas, sus fases malas. Creo que fue un equipo irregular, no tuvo una consistencia de triunfos, aunque sí tuvo un factor bastante importante que yo creo que es importante a tomar en cuenta, y es que tuvo la baja de 3 jugadores. Uno que podríamos descartar que no era un jugador muy regular en Comunicaciones. Normalmente entre él habían variantes. Estamos hablando del caso Cuialapa Mejía, pero si hablamos del caso de los otros 2 jugadores que estuvieron involucrados, bueno, estos 3 que estuvieron involucrados en el caso de selección guatemalteca, que fueron suspendidos,
estamos hablando del caso de Aparicio y también estamos hablando de Galindo. Son jugadores muy importantes que lo demostraron en el torneo que no logró concluir. Jugadores que marcan la diferencia cuando no estuvo el Moyo Contreras por caso de dopaje, que estuvo suspendido por un tiempo. Se vio la mano de estos dos jugadores que son muy cruciales para este equipo. Voy a poner el ejemplo de Manfred Rosell. Yo creo que otra vez queda de ver este jugador. Yo no sé por qué confían tanto en este jugador la directiva de comunicaciones, porque para mí Manfred Rosell es un jugador que realmente puede dar más. Yo sé que es un gran futbolista y tiene cualidades para hacerlo. Yo no sé por qué no lo demuestra en la cancha, porque cuando él logra hacerlo es un jugador distinto, marca la diferencia en el medio campo, pero es algo que le termina perjudicando. Yo creo que Comunicaciones, al final de cuentas, en el partido de ida contra Antigua Guatemala se vio muy bien, pero yo no sé a qué estaba jugando en el partido de vuelta. O sea, estábamos de acuerdo que tuvo varias bajas para este juego de vuelta contra Antigua Guatemala, que incluso estuvo parado este compromiso por temas de COVID-19, por casos de COVID-19 en Antigua Guatemala, y esto al final de cuentas se vio afectado por el poco plantel, y se vio una cara de Comunicaciones que nadie conocía después de lo mostrado en el torneo incompleto del año pasado. Y Comunicaciones, la verdad que Tapia sigue demostrando que le quedó alto Comunicaciones, que es más para dirigir a equipos con bajo nivel, yo creo que al final de cuentas esta camisola le termina pesando, y Juancho García, el presidente, le tiene confianza, también como lo hizo en Antigua Guatemala, a pesar de que no logró campeonatos. Bueno, y ahora a ver qué pasa con Comunicaciones para este torneo clausura 2021. Bueno, y ahora hablando de Municipal, yo creo que teniendo un delantero certero como Ramiro Roca, que fue el máximo artillero de este torneo, y teniendo una sólida defensa atrás, teniendo al arquero menos vencido, Víctor García, recibiendo 7 anotaciones en todo el torneo. Creo que Municipal hizo una muy buena labor en toda la fase regular. Fue el equipo que mejor resultados obtuvo en toda esta fase regular, y eso se vio reflejado en lo que es la tabla de posiciones, y por eso termina como sólido líder, a pesar de que le quitaban 3 puntos a aquel partido famoso contra Antigua Guatemala por poner a Kenderson Navarro, un jugador que daba positivo que estaba jugando como positivo por COVID-19. Ya supuestamente había dado negativo la prueba, pero todavía tenía que estar en un tiempo de reserva, y esto no lo respetó Municipal. Al final de Cobán Imperial mandó una demanda por este partido. Al final, en ese entonces, se le daban los 3 puntos a Cobán Imperial, y esos 3 puntos le sirven a este equipo para sacar buena ventaja con respecto a sus rivales, y lo metía incluso de meter a Cobán Imperial en la segunda casilla. Entonces estaríamos hablando que estaría enfrentando a Antigua Guatemala. Al final de cuentas, Cobán terminaba tercero después de perder en la última jornada ante el equipo
de Comunicaciones. Al final Municipal logró avanzar siendo muy superior, como bien lo decía, Deportivo Iztapa. Luego venía y yo creo que le ganó muy bien. Yo creo que una serie muy pareja entre Antigua y Guatemala, cualquiera pudo haber pasado. Puede haber sido que si Antigua hubiera estado mejor en la tabla, se podría decir que hubiera avanzado Antigua y Guatemala. La verdad que una serie demasiado pareja. Y al final de cuentas, después, eso se vio reflejado cuando enfrenta a Guastatoya, un equipo bien estructurado, tal vez no con los nombres que tenía Municipal, pero yo creo que esa estructura que formó Willy Coito Oliveira, tanto en el partido de ida como el partido de vuelta de la final de este torneo, al final esto se ve reflejado por lo que hizo este técnico con Guastatoya, ampliamente superior tanto en el partido de ida como de vuelta, y un digno campeón. Y Municipal que al final de cuentas terminó siendo el subcampeón, pero pudo haber sido también Antigua Guatemala. Para mí, en conclusiones, la final pudo haber sido contra Antigua Guatemala también. O sea, yo creo que al final de cuentas se demuestra lo de Guastatoya, que fue al final de cuentas, después de lo de Coito, fue el mejor equipo de este torneo, y eso se vio reflejado, ¿no? Entonces, en el caso de Municipal y Antigua, me parece que cualquiera de los dos se pudo haber llevado este subcampeonato. Muchas gracias a toda la audiencia del Tiempo Deportivo, porque el deporte merece un tiempo. Muchas gracias por compartir con nosotros un tiempo más de llevarle lo más relevante que dejó el torneo Apertura 2020-2021, donde ya este fin de semana arranca lo que ya es el torneo Clausura 2021.